Paz y bendiciones a todos. Mi nombre es Raúl Rodríguez y les doy la más cordial bienvenida a este canal, Exsurge Domine, un espacio donde resuena el clamor del alma sedienta de Dios. Levántate, Señor, y redímenos. Este canal nace del deseo profundo de redescubrir el misterio de la tradición católica en las palabras de los santos, a través de la reflexión y la oración diaria. Por medio del canto gregoriano, de la Sagrada Escritura y de la riqueza de la tradición apostólica, buscamos magnificar la belleza de la fe católica romana a los ojos de la misa tridentina, a los que muchos llamamos cariñosamente la misa tradicional o la misa de siempre. Hoy nos honra la presencia de un querido amigo, Mauricio Saeta, fiel defensor de la tradición y la sana doctrina de nuestra iglesia. Mauricio es un profundo conocedor del alma de la iglesia y tuve la dicha de conocerle e invitarle a Miami el año pasado a una hermosa conferencia acerca de la parucía, o sea, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Para los detalles y enlaces de esta conferencia de 3 días, miren la descripción de este vídeo. Además, quisiera mandar un enorme saludo a mi gran amigo Julián Gómez. Gracias a él y su patrocinio, este canal se ha hecho posible. Bueno, cuando Mauricio estuvo ese tiempo con nosotros en Miami, yo personalmente le regalé un libro titulado The Hem of His Garment, o sea, el borde de su manto, por el Dr. John Garr. The Hem of His Garment del Dr. John Garr es una obra que nos invita a contemplar el poder sagrado del talit, el manto que utilizó nuestro Señor Jesucristo y que siguen usando hasta hoy día los hombres judíos. Mauricio nos guiará en una plática especial sobre este libro. Prepárense para entrar en un encuentro con lo sagrado. Que el Espíritu Santo nos ilumine y que la Virgen Santísima nos acompañe y cubra con su manto. Comenzamos con las palabras del Salmo 43, versículo 26. Hacemos esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Exsurge Domine, adiuvanos et redimanos propter nomen tuum. Levántate, Señor, ven en nuestro auxilio y redímenos por causa de tu nombre. Amén. Mauricio, ¿cómo estás? Hola Raúl, muy buenas tardes, buenas noches. Un gran saludo para ti y para todos los que siguen tu canal Exsurge Domine. Muy agradecido con esta invitación a hablar, a profundizar en la palabra de Dios. Muy agradecido. Pues un saludo para todos desde la ciudad de Medellín, en Colombia. Doy gracias a Dios por la oportunidad de compartir este estudio titulado La Ley, Torá o Pentateuco. Anuncia a Jesús y cimienta las bases de la fe católica y de su liturgia. ¿La ley qué es? Pues no son los mandamientos. La ley son los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Cada vez que el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento habla de la ley, se refiere a la ley, se refiere a estos primeros 5 libros de la Biblia. Esta introducción que estoy compartiendo es tomada de la Biblia Straubinger. Y lo que nos recuerda es que el fin de la ley es exponer cómo Dios escogió para sí al pueblo de Israel y lo formó para la venida de Jesucristo. Qué verdad tan importante y tan desconocida tanto por judíos como por católicos, que el objetivo de la ley, el fin, el propósito de estos primeros 5 libros es preparar la venida de Cristo. Es referido 5 veces como el libro de Moisés, aunque Moisés no es, digamos, formalmente hablando, su autor, solo fue quien la recibió. El resto de las ocurrencias en la Biblia se le llama simplemente libro de la ley o la ley a secas. Un ejemplo es Lucas 24:44, cuando dijo Jesús: es necesario que se cumpla todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Aquí están como los 3 macro componentes del Antiguo Testamento, que en tiempo de Jesús era lo único que había de escrituras. En hebreo se dice el Tanaj. Entonces, los 3 componentes principales del Tanaj: la ley, los profetas y los salmos. Y lo que nos está diciendo Jesús es que todo el Antiguo Testamento habla de él y lo profetiza, lo anuncia a él. Quizás es bastante obvio que los profetas profetizaban a Cristo, valga la redundancia. Lo que no es tan obvio y tan conocido es que la ley también anuncia a Jesús, y lo hace de 2 maneras principales. Uno, porque cada instrucción dada en la ley preparaba algo que se va a cumplir en Jesús, pero también es porque los hechos históricos que están en la ley también constituyen profecía. Por decir un ejemplo, cuando se ve la vida de José de Egipto,
que fue vendido por unas monedas de plata como Jesús, traicionado por sus hermanos, por sus más cercanos como Jesús, comenzó su reinado, su gobierno en Egipto a los 30 años, como Jesús comenzó su vida pública a los 30 años, de todos los gentil. Y la esposa de Cristo no es judía, la esposa de Cristo es la iglesia, es una gentil. Entonces, todo lo que, bueno, y cómo termina resolviendo todo el drama de esa historia tan dolorosa, tan llena de traición y de engaño, de mentira. ¿Cómo termina resolviéndola José? Pues con base al amor y al perdón. Él perdona a sus hermanos y reunifica a su familia en Egipto en tiempo de las vacas flacas. Entonces, todo eso que nos parece solamente un suceso histórico, en realidad representa también una profecía. La historia de José es una profecía que se cumple en Jesucristo. Dice Jesús en Mateo 5, 17, 18, no he venido a abolir la ley, sino para darle cumplimiento. Jesús en ningún momento soslaya o menosprecia la ley y menos vino a caducarla o abolirla. Él dice en el Evangelio que hace tres cosas con la ley. Aquí dice que vino a darle cumplimiento, en otra parte dice que vino a llevarla a su plenitud y también afirma que vino a revelar el verdadero significado de la ley. Entonces, si en la ley, por ejemplo, se sacrificaba un cordero, el cordero pascual, para expiar por los pecados del pueblo, pues esa instrucción es profética, porque lo que anuncia es que Él es el verdadero cordero pascual, el único que realmente puede quitar los pecados de la humanidad. Entonces, el sacrificio de un animal en el Antiguo Testamento no era sino un rito que anticipaba, sí, una celebración litúrgica, una ceremonia que anticipaba lo que realmente iba a hacer Dios para salvarnos, que era sacrificar al verdadero Cordero de Dios, a su Hijo Santísimo. Entonces, cuando Él muere en el Calvario, Él le da cumplimiento a la ley, revela su verdadero significado y la lleva a su plenitud. Casi siempre la gente cataloga la Biblia o la clasifica en 46 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento para un total de 73. Esa es la clasificación estándar. A mí me gusta más otra clasificación. Yo digo que son 5 libros escritos sin intervención humana y 68 libros escritos por mano humana. Por ejemplo, yo no sé si el libro de Isaías lo escribió Isaías o si Isaías se lo dictó a alguien. Lo mismo el Apocalipsis, yo no sé si lo escribió Juan o si Juan se lo dictó a alguien, pero no importa. En todo caso, todos esos 68 libros finales fueron escritos por el puño y letra de un ser humano. La ley no. Por eso yo la diferencio y la pongo por encima del resto de los libros de la Biblia, porque vemos en Éxodo 32, 32, cuando Moisés intercediendo por el pueblo, ante Dios dice, pero ahora perdona su pecado, por eso fue el día que los encontró adorando un becerro de oro, ¿no? Y si no, bórrame de tu libro que has escrito. Bueno, primero menciona la palabra libro, entonces no está hablando de las tablas de la ley, está hablando de un libro, un rollo, dicen otras traducciones bíblicas. Entonces sí había un libro. Y además al decir el libro que has escrito, lo que está declarando Moisés es que él no es el autor, no es Moisés el autor, ni siquiera el escribano, no, sino que está declarando que la recibió escrita. Entonces pone la ley, es decir, los primeros 5 libros, en un nivel superior al resto de los libros de la Biblia. ¿Cómo tenemos que verla nosotros? Como lo que es palabra de Dios directamente dada por Dios y que es eterna e inmutable. A mí me encanta este libro de Benedicto XVI que se llama Judíos y Cristianos y tiene frases contundentes. Yo unas pinceladas coloqué aquí. Sin el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento sería un libro indescifrable, una planta privada de sus raíces y destinada a secarse. Todo el Antiguo Testamento se concibe como profecía, como sacramentum futuri. Incluso los 5 libros de Moisés son fundamentalmente profecía. ¿Quién se hubiera puesto a pensar eso? Porque ahí tenemos instrucciones y sucesos que llamamos históricos, como la vida de Moisés, la vida de Abraham y tantas otras cosas, ¿no? Como sucesos del pasado, ¿no? Lo que nos está diciendo el Papa Benedicto XVI es que primero y principalmente constituyen una profecía, así hay que leerlos. Y continúo, esto trae consigo una dinamización del Antiguo Testamento
cuyos textos no deben ser leídos estáticamente en sí mismos, sino que deben ser comprendidos en su conjunto como movimiento hacia adelante en dirección a Cristo. La Torá y los libros proféticos deben ser leídos como cristología anticipada. La cristología estudia quién es Cristo, su divinidad y su misión, salvarnos. Entonces yo estudio cristología estudiando el Antiguo Testamento, porque yo estudiando el Antiguo Testamento encuentro quién es Jesús, su divinidad y cuál es su misión salvífica. Entonces sí podemos estudiar a Jesús y aprender de Jesús leyendo el Antiguo Testamento. Bueno, yo he visto, creo que todas las películas de Moisés en blanco y negro y a color, y les cuento que están todas malas, porque solamente lo muestran bajando con las tablas de piedra, lo cual es inexacto. Estos son los objetos más famosos del Antiguo Testamento: las tablas de piedra, el copón con el maná, la vara de Aarón. ¿Y por qué nadie habla de la ley? El que está con el número 5 acá, yo lo llamo el gran desconocido del Antiguo Testamento. Todo esto iba aportado en el Arca de la Alianza, que también es bastante famosa. La pregunta es, ¿por qué nadie habla del libro de la ley cuando en la ley está mencionado tantas veces? Y voy a poner un ejemplo para darme a entender. Cuando a Jesús le preguntan cuál es el mayor de todos los mandamientos, él responde con una pregunta en tres partes. La primera parte la toma de Deuteronomio 6:4. Escucha Israel, Yahvé nuestro Dios, Yahvé es uno. La segunda parte de Deuteronomio 6:5, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y la tercera parte de su respuesta, que está aquí en color verde, de Levítico 19:18, amarás a tu prójimo como a ti mismo. La pregunta es, de estas tres partes de la respuesta de Jesús, ¿cuáles y cuántas están en el decálogo, o sea, en las tablas de piedra? Solamente una, la que está en azul un poco más claro, Deuteronomio 6:5, el amarás al Señor con todo tu Dios, con todo tu corazón, es la única de estas tres partes que está en el decálogo. ¿Por qué lo estoy resaltando como algo interesante? Porque cuando le preguntan a Jesús cuáles son los mayores mandamientos, él responde con uno que está en el decálogo y otros dos mandamientos que no están en el decálogo, pero están en la ley, como por ejemplo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué nos está queriendo entonces decir Jesús con esto? Que para Jesús o para cualquier judío, los mandamientos no son solamente el decálogo, sino todo lo que está en la ley, que son 613 mandamientos. Dice Éxodo 24:7, después tomó el libro de la alianza y lo leyó ante el pueblo, el cual respondió, obedeceremos y haremos todo cuanto ha hecho Yahvé. O sea que sí había un libro de la alianza que leyó ante el pueblo. No le leyó al pueblo las tablas de la ley, le llevó el libro de la alianza, es decir, el libro de la ley. Y la que antes mencioné, y si no, bórrame de tu libro que has escrito. Entonces, si hay un libro y el autor de ese libro es directamente Dios, independientemente si lo escribió Dios o a través de ángeles, en lo que sí se confirma con Éxodo 32:32 que Moisés no es el autor. Y bueno, está en muchas veces, por ejemplo, en Deuteronomio 28. Si no cuidas de poner en práctica todas las palabras de esta ley escritas en este libro o en este rollo, no está mandándonos a cumplir solo los 10 mandamientos, sino estaba mandándonos a poner en práctica todas las palabras de la ley, es decir, los 613 preceptos. Bueno, dice Hechos 7:5-3, vosotros que recibisteis la ley por mediación de ángeles, mas no la habéis guardado. Por eso se piensa que es muy posible que quien la haya escrito, la ley, en ese pergamino, en ese rollo, así haya sido mano angelical. ¿Para qué la ley fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese el descendiente, que es Cristo? Eso lo explica en Gálatas 3:16, a quien fue hecha la promesa y fue promulgada por ángeles por mano de un mediador. O sea, Moisés hace mediador, pero no es el autor de la ley. Definitivamente no es. Bueno, hay muchos sucesos en el Evangelio donde se demuestra que José y María eran perfectos cumplidores de la ley. Por eso es que fueron a presentar al niño en el templo, por eso María se fue a purificar, por eso llevó a Jesús a circuncidarse, por eso subía José todos los años a las 3 fiestas obligatorias por la ley, que eran Pascua, Shavuot y Tabernáculos. Claro, tenían que ser cumplidores de los 613 preceptos para ser ejemplo ante el pueblo. Y el mayor cumplidor de la ley de todos los tiempos es, por supuesto, Jesucristo. Dijo en Juan 15:10, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor,
como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús no se está refiriendo solo al decálogo. Cuando Jesús habla de los mandamientos, se refiere a los 613 preceptos que están en la ley. Bueno, qué interesante en este libro que yo amo, Mística, Ciudad de Dios, hay un suceso muy bonito, y es que cuando María está dudando de si tiene que hacer la circuncisión o no a Jesús, porque ella entiende que la circuncisión está asociada al pecado original, y como Jesús nació sin pecado original, pues ella está dudando de tener que circuncidarlo porque él no tiene pecado. Y aquí en el 518 del libro cuarto, capítulo 13, página 441, está la respuesta que le dio Dios Padre a la Virgen María, diciéndola que sí tiene que circuncidar a Jesús. ¿Y qué dice? Porque yo le envié al mundo para darle ejemplo y para que dé fin a la ley de Moisés, cumpliéndola enteramente. ¡Qué hermosura! Dios Padre le dice a la Virgen María que sí tiene que circuncidarlo, aunque él no tiene pecado, no nació con pecado, porque dice que él envió a su Hijo al mundo para que diera cumplimiento cabal a toda la ley. La circuncisión no estaba en el decálogo, pero sí era un mandamiento de la ley, es decir, uno de los 613 preceptos. Y si José y María los cumplieron de manera ejemplar, pues por supuesto, nadie podía cumplir los mandamientos de manera más plena que el mismo Jesús. Bueno, el decálogo está dos veces en la Biblia. Está en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5. La pregunta es, ¿para qué habría de estar dos veces el decálogo? Y la segunda pregunta es, ¿tienen lo mismo estos dos decálogos o son diferentes? Bueno, un pequeño paréntesis hago primero. ¿Para qué estaría dos veces la genealogía de Jesús en los evangelios? Está en Mateo 1 y está en Lucas 3. La de Mateo es descendente desde Abraham hasta Jesús por la vía de Salomón y por la vía de José. En cambio, la de Lucas 3 es ascendente por la vía de Natán, no por la de Salomón, sino por la vía de Natán, que es su hermano, y ascendente hasta Adán, hasta Dios. Digamos que la de Mateo lo coloca como hijo de hombre, en cambio la de Lucas lo presenta como hijo de Dios. Según las notas de la Biblia Straubinger, es muy posible que la de Mateo nos esté presentando la de José, que es la que transmitía el linaje real, y la de Lucas 3 sea la de María, que es la que realmente lo hacía hijo de Dios, porque es su verdadera madre. José era solo padre putativo. Entonces, fíjense que si está dos veces la genealogía, no es para repetirla, porque son distintas. Una es por el lado de José y la otra es por el lado de María. Entonces, cierro ese paréntesis y regreso a la pregunta anterior. ¿Por qué están dos veces las tablas de piedra? Bueno, porque primero tiene el primer decálogo, y la segunda vez, que está en Deuteronomio 5, está asociado al segundo decálogo. ¿Y por qué segundo decálogo? Porque recordemos que el primer decálogo fue destruido por Moisés cuando encontró al pueblo adorando un becerro de oro. Él arroja las tablas contra el piso y las hace añicos. Dios le hace subir al monte Sinaí para darle un segundo juego. Y la segunda pregunta era si son iguales los dos decálogos. La respuesta es que no. Hay una diferencia en el cuarto mandamiento, que antes decía, acuérdate del día sábado para santificarlo, y ahora dice, guarda el día sábado para santificarlo. Es decir, lo pone más apretado, más estricto. Ya no es acuérdate, ahora es guárdalo. ¿Por qué lo pone más estricto? Porque Dios se dio cuenta que si no pone obligatorio este mandamiento, el pueblo va a caer con mucha facilidad en la idolatría. Claro que para nosotros en el catecismo este no es el cuarto mandamiento, sino el tercero, santificar las fiestas, porque los mandamientos del catecismo están desfasados con respecto a los que están en el decálogo. Por ejemplo, no cometerás adulterio, que es el séptimo en el decálogo, para nosotros es el sexto. Pero no es tan relevante esto de que estén desfasados. Lo relevante es que Dios puede apretar las tuercas, y si lo hizo con el cuarto mandamiento, cuando puso obligatorio guardar el sábado, también lo hace en el Sermón de la Montaña en Mateo 5, cuando dice, bueno, ustedes saben que no hay que cometer adulterio, pues yo les digo que tú lo puedes cometer en la mente, o sea, que puedes pecar de cometer adulterio con la vista y con la mente, y eso también está prohibido, porque para los judíos en el pasado no podías cometer adulterio en la carne, o sea, físicamente acostarte con alguien. En cambio, Jesús nos dice que tú puedes pecar cometiendo ese adulterio, esa impureza solamente en la mente o con la vista, ¿no? En el corazón. O sea que Jesús en el Sermón de la Montaña aprieta
muchas de las tuercas, pone más fuerte varios mandamientos. Bueno, pasemos a ver la tienda del encuentro y sus partes y sus utensilios. Y vamos a ver los velos. Las tres partes de la tienda del encuentro son el atrio, el santo y el santo de los santos. Eso también se lleva luego al diseño del templo cuando lo construye Salomón, el primero. El atrio es la parte exterior donde pueden entrar los laicos, los seglares. Y el tabernáculo, que se convierte en el templo, consta de dos partes, el santo y el santo de los santos. Y ahí, al lugar santo y al lugar santísimo, santo de los santos, ya no pueden entrar los seglares, sino solamente los levitas, ¿no? Y de hecho, en el santo de los santos, no cualquier levita, sino el mayor de todos, el sumo sacerdote, un solo día al año, el día del Yom Kippur. Los tres velos para llegar hasta el santo de los santos, donde está el arca de la alianza, se llaman Derech Emet Haim, que traducen en castellano camino, verdad y vida. Así se entiende mejor que cuando Jesús dijo en arameo, Ani Hadere Behemet Behaim, quiere decir yo soy el camino, la verdad y la vida. Esto nosotros no lo entendemos suficientemente bien como católicos, pero cuando un judío mesiánico lee el Evangelio, comprende mejor que nosotros o a más profundidad comprende estos misterios. Bueno, qué interesante. Sobre el arca de la alianza se hacía una nubecita que se llama la Shekinah, viene del verbo shakan en hebreo, que significa morar o habitar, y representa Dios habitando o morando entre su pueblo. Esa nube aparece por primera vez en Éxodo 13, cuando Dios los saca a través de Moisés de Egipto y los guía hacia su liberación en camino hacia el Mar Rojo. Luego en Éxodo 14, esa nube se coloca entre el ejército del faraón y el pueblo para protegerlo. O sea que esa nube, que es la presencia de Dios, hace de barrera para que el ejército no pueda matar a los israelitas. Luego, en Éxodo 40, lo vemos cuando al final del libro del Éxodo, en el último capítulo, cuando construyen el tabernáculo en el desierto, esa Shekinah, esa presencia, se posa sobre el arca de la alianza. En Segunda de Crónicas 5 y Primera de Reyes 8, eso ya es mucho después, en tiempo ya del templo de Salomón, cuando Salomón ya hace la fiesta de la dedicación para meter el arca de la alianza dentro del templo. Ahí aparece otra vez esa nube, esa Shekinah, que llena el santuario, llena el santo de los santos, esa presencia de Dios. Y la última vez que lo vemos en el Antiguo Testamento, en Ezequiel 11, es cuando la presencia de Dios se retira por el pecado de idolatría, por el incumplimiento de los mandamientos. Se retira del templo de Salomón, pasa al otro lado del torrente de Cedrón y desde el monte de los olivos, como que se despide de la ciudad llorando por ella, porque Dios ya sabe que va a ser destruida por las tropas de Nabucodonosor II en el 586. Entonces ahí fue que entendieron tarde los israelitas que lo que protegía a Jerusalén no eran ni las murallas ni el templo. Lo que realmente protegía a Israel, a Jerusalén, era la Shekinah, es decir, la presencia de Dios. Y es muy interesante porque esto que hace esta nube en Ezequiel 11 prácticamente es lo mismo que hace Jesús cuando hace el llanto, que llora desde el Monte de los Olivos viendo a Jerusalén, donde está la iglesia que hoy en día se llama Dominus Flevit, ¿no? Que Jesús llora sobre Jerusalén porque no conoció el tiempo de su visita y hace lo mismo que esta nube, es decir, si sacas a la gloria de Dios por el pecado, lo único que viene es la destrucción. Y yo de esto lo asocio también al Vaticano. Una vez que en el Vaticano se hizo la adoración pública de la Pachamama, esta ofensa pública a Dios, se retira la Shekinah, la presencia de Dios del Vaticano, y ya no le queda sino la destrucción. El Vaticano ya tiene sentenciada su destrucción total porque sacó la gloria de Dios con la idolatría. Bueno, veamos rápidamente los tres objetos que están en el santo. La menorá está en Éxodo 25. Yo no voy a dar el detalle de cómo se hacía, solo voy a destacar lo que está abajo resaltado en negritas y en mayúscula y subrayado. Dice, y mira de hacer todo según el modelo que se te ha mostrado en el monte. Mientras Moisés recibía la ley en el Sinaí, pues entiendo yo que unos ángeles, Dios le iba dando a Moisés catequesis visual, o sea, le iba mostrando lo que tenía que hacer para que él después pueda ser supervisor de la obra, porque Dios le muestra todo lo que le manda hacer, se lo va mostrando.
Bueno, ¿qué representa esta menorá? Todo hay que buscarle un sentido centrado en Cristo, porque estamos estudiando Cristología, estudiando el Antiguo Testamento. Según la hipótesis que le presento, la menorá representa el nombre de Jesús, el nombre que está sobre todo nombre. Aquí estarían las 4 letras hebreas, Yod, Shin, Bot, Ayin. Sabemos que en hebreo se escribe al revés, de izquierda a derecha. Esto se dice Yeshua, pero poniéndolo hacia adelante, como escribimos nosotros, de izquierda a derecha, Yeshua o Yeshua. Y veamos qué interesante que una función levítica era mantener esto encendido toda la noche. Entonces el sacerdote levita no sabía por qué tenía que mantener esto encendido. Nosotros sí lo entendemos, porque él estaba manteniendo encendido el santo nombre de Jesús. Si uno le pregunta a un hebreo qué representa la menorá, él va a decir, pues representa la luz de Dios, te lo dice de memoria, pero es que un hebreo no sabe qué es la luz de Dios. Nosotros sí, porque somos católicos, somos cristianos y sabemos que la luz de Dios es Cristo. Él se define a sí mismo como yo la luz. He venido al mundo para que todo el que cree en mí no quede en tinieblas. Yo soy la luz del mundo. Nosotros, entonces, los católicos, sí sabemos que la única luz de Dios es Cristo. Y si la menorá representa una lámpara que representa la luz de Dios, pues tiene que tener un significado cristológico, como lo dice la nota de la Biblia Straubinger, en relación a la cita Éxodo 25:39, que corrobora esta hipótesis, o sea, que la menorá tenía que tener un significado en Cristo. Bueno, también estas 7 llamas podrían representar tanto las 7 fiestas del Eterno como los 7 santos sacramentos. Y les pido recordar que el sacramento mayor está en el centro de la Eucaristía, porque no son cosas que Dios nos da, la Eucaristía es el don de sí mismo, o sea, Dios dándose a sí mismo como alimento y como presencia eucarística, el misterio del Emmanuel. Bueno, pasemos al segundo objeto que quiero destacar, que está en el santo, se llama la mesa de los panes de la proposición. La instrucción está en Levítico 24, tenía 12 matzá o 12 tortas de harina sin levadura, una por cada tribu, y de una les voy a ir diciendo lo que significa en el mundo católico todas estas cosas, porque nosotros somos católicos y los que estamos estudiando la raíz hebrea de nuestra fe católica. Pues esta mesa no representa otra cosa que el altar de la misa católica. Y los panes, que son 12, uno por cada tribu, representan las hostias preconsagradas, es decir, antes de la transustanciación. Y todo esto, por supuesto, es una anticipación de la Eucaristía y una preparación para la Santa Misa. Bueno, sobre el altar del incienso no dije mucho porque es bastante obvio que el incienso representa lo mismo que en la liturgia católica, es decir, el incienciario, también se le dice turiferario, es lo mismo allá que acá, digamos que ahí no hay mucha complicación. Pasemos a analizar el otro objeto que está ya no en el santo, sino en el santo de los santos, en el lugar más interior, que es el arca de la alianza. La instrucción está en Éxodo 25, no la voy a leer, la leen cada quien por su cuenta, pausando el vídeo. Lo que quiero enfatizar es que todo lo que está relacionado con el arca de la alianza tiene un significado mariano. Todo tiene que ver con la Virgen María, sus medidas, sus materiales. ¿Por qué madera de acacia, de setín o de madera incorruptible? Porque anticipa el dogma de la Inmaculada Concepción. Y esto de que está revestida de oro por dentro y por fuera, pues esto nos habla de las glorias y de las virtudes, de las prerrogativas de María. Y de hecho, si el arca de la alianza para los israelitas era la portadora de Dios, pues bueno, esto no hacía sino anticipar a la que verdaderamente portó a Dios en su vientre purísimo, santísimo y virginal. Y es interesante que Dios se comunicaba con el pueblo desde esta nube, esta Shekinah, que se formaba sobre el propiciatorio, en medio de los 2 querubines. Entonces, todo lo del arca de la alianza nos habla de María, la anticipa ella como profetisa de Dios, porque ella es la principal medio de comunicación con los hombres. Obviamente no estoy hablando de Jesús, Jesús no es profeta, Jesús es el mismo Dios, pero de entre los profetas, la mayor de todos es la Virgen María. Y nos prepara para el misterio del templo vivo de Dios, porque todos los seres humanos estamos llamados a ser portadores de Dios también, con María como ejemplo y como modelo. Entonces, todo lo del arca de la alianza nos habla de la Virgen María y nos prepara para el misterio de la Virgen María. Y hay un paralelismo muy bonito entre el traslado del arca, que está en 2 de Samuel 6, y la visita de María a su prima Santa Isabel. Yo cuando veo a la Virgen embarazada, yo veo un arca de la alianza.
no cualquiera, sino el arca de la nueva alianza. La verdadera arca de la alianza es María. La del pasado solo la anticipaba a ella. ¿Cómo es este paralelismo? Lo voy a decir muy rápidamente, pero se va a entender con facilidad. Se levantó David y se fue hacia la tierra montañosa de Judá, como María se levantó y se fue a la tierra montañosa de Judá. Se trasladó a la casa de Obedeón, pues María se trasladó a la casa de Zacarías. Dijo David, ¿cómo he de traer a mí el arca de mi Dios? Dijo Isabel, ¿y de dónde me viene que la madre de mi Señor venga a mí? Permaneció pues el arca de Yahvé 3 meses en casa de Obedeón, como también María se quedó 3 meses en casa de Zacarías. Y David y toda la casa de Israel subieron el arca de Yahvé con gran júbilo y al son de trompetas, pues del mismo modo exclamó Isabel, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. Y cuando llegó el arca a la ciudad de David, ¿no? Pues David danzaba y saltaba de gozo por el traslado del arca, pues se parece a los saltos de gozo que daba Juan Bautista en el vientre de su madre Isabel cuando llegó María. Entonces, en resumen, lo que estoy diciendo es que hay un paralelismo muy bonito donde nos hace ver es que arca de la alianza y la del pasado, la de oro, la de madera y oro, no hacían sino anticiparla proféticamente a ella. Y la Shekinah, que es el término que antes dije, que aparece en el Antiguo Testamento, ya no aparece bajo ese nombre en el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y la palabra que aparece en griego es episkiasei o episkiazo. Y aparece, por ejemplo, en Lucas 1, en la Anunciación, como la sombra o la virtud, cuando le dijo el arcángel San Gabriel, y la sombra o la virtud del Altísimo te cubrirá. Eso es episkiazo, episkiasei. En Lucas 9, Marcos 9 y Mateo 17 es el suceso de la transfiguración y aparece también manifestado en forma de nube. Recordamos que en la transfiguración Jesús apareció rodeado de una nube. Esa nube es la presencia de Dios, que repito, era la Shekinah en el Antiguo Testamento y aquí se dice ahora la episkiazo o episkiasei. Y en Hechos 5:15 aparece también como sombra cuando pasaba San Pedro y ponían los enfermos para que al menos la sombra de Pedro los rozara a ver si se curaban. Pues claro, lo que está curando a esos enfermos no es Pedro, sino la presencia de Dios en él, que está otra vez con este término griego episkiasei o episkiazo. Entonces, lo que estoy diciendo es que todo tiene que ver con la presencia de Dios, bien sea que la llamemos Shekinah, que la llamemos episkiazo, la presencia de Dios es lo que determina, por ejemplo, que la Virgen haya quedado encinta del Mesías o la virtud que salía de Jesús cuando curó a la hemorroísa o la virtud o el poder que salió de Pedro cuando curaba nada más con su sombra a estos enfermos. Bueno, en el velo más interior, Jaim, están los querubines, que es lo que Dios mandó a bordar en ellos en Éxodo 26 y que representan una barrera, que quiere decir que entre Dios y el hombre hay una barrera, un abismo por culpa del pecado. Esa barrera aparece por primera vez en Génesis 3:24, cuando Dios dice a Adán por el pecado, lo expulsa del paraíso y le dice que puso querubines delante del jardín del Edén para guardar el camino al árbol de la vida. Esos querubines representan una barrera, significa no pase, no pase. Entonces, los querubines en el bordado del velo Jaim son también una advertencia que dice no pase, porque si una persona pasaba hacia el Santo de los Santos, caía muerta o le salía una enfermedad instantánea, como lepra, por ejemplo. Entonces, es una manera de recordarnos al hombre cuando hay una barrera que no se debe traspasar, o sea, que hay una prohibición dada por Dios y no quiere ni que nos muramos ni que nos enfermemos, pero quiere que no desobedezcamos. Ahora, en el Antiguo Testamento ocurrió algo muy interesante, que nadie podía entrar ahí sino una vez al año, pero cuando Jesús muere en el Calvario, ese velo del Antiguo Testamento se rasga en dos de arriba abajo, como lo vemos en Mateo 27:51, y lo que significa es que por la muerte de Jesús, por su sacrificio expiatorio, otra vez el hombre tiene acceso a Dios, ¿no? El que rompe esa barrera, el que resuelve ese abismo que había entre Dios y el hombre por el pecado, lo resuelve Jesús dando la vida por nosotros. Y en Hebreos 9 dice que el verdadero sumo sacerdote de los bienes futuros es Cristo,
y con su muerte él penetró en el santuario de una vez y para siempre, solucionando el problema de la redención humana. ¿Por qué? Porque lo está haciendo con su propia sangre, no con la sangre de animales, como hacían los sumos sacerdotes levíticos, sino con la sangre del Hijo de Dios. Y como Él es santo, y inocente, inmortal, Hijo del Padre, Él sí puede resolver el problema de la redención del hombre. Y bueno, Hebreos 10:20 relaciona el velo con su propia carne, confirmando que es a las 3 de la tarde del Viernes Santo, exactamente, que muere Jesús en el Calvario, es la hora y el momento exacto en que se rasga el velo. Todo esto es una preparación, un anticipo para la Santa Misa. Todo esto tiene que ver con nuestra liturgia católica, y el verdadero sumo sacerdote de los bienes futuros es Cristo, que es el único que puede llevar a cabo el verdadero rito del Yom Kippur, es decir, el único que puede verdaderamente expiar por los pecados del hombre. Entonces, bueno, hay otros sucesos interesantes, como por ejemplo, cómo están las tribus organizadas en el desierto. La organización o la distribución está en Números capítulo 2. Los que aquí venden color acampan al lado del tabernáculo. Las otras carpas o tiendas de campaña que ven en color negro son de las otras 11 tribus, pero cada quien iba según la distribución dada en Números capítulo 2, unos hacia el oriente, otros hacia el poniente, otros hacia el norte y otros hacia el sur. Pero como Números comienza con un censo y se ve cuántos son de cada tribu, una persona en un canal que se llama Israel My Channel hizo un hallazgo muy bonito en un video que pueden ver en YouTube, se llama The Cross Found in the Old Testament. ¡Wow! Que es que cuando hace un modelo computacional de esta distribución en el desierto, lo que aparece es la cruz. Es decir, la manera como Dios Padre mandó ubicarse en el desierto a los israelitas, lo que hacía era mostrar desde arriba, desde alto, desde el cielo, una cruz, porque Dios estaba anticipando que nos iba a salvar solamente a través de la muerte en cruz de su Hijo. Fíjense que todo esto lo que estoy tratando de decir es cómo todo lo que estaba en la ley anticipaba el misterio de Jesús. Veamos entonces la correspondencia católica de todo esto que está en la ley para que entendamos algunas cosas que estamos haciendo mal en la liturgia. Entonces, esto es un modelo del templo. El templo es solamente lo que está conformado por el santo y el santo de los santos. Bueno, y la entradita que se llama el pórtico. Recordemos que todo lo que está alrededor se llama el atrio. Y hay citas bíblicas muy importantes como Apocalipsis 11 que separan de manera explícita y clara el templo de lo que lo rodea, del resto del área que rodea el templo, que se llama el atrio. Y la separación es importante porque en el atrio es donde entraban los seglares y en el templo solamente entraban los levitas. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Para entender la correspondencia católica de todas estas cosas y entender lo que los católicos estamos haciendo mal. Entonces, ¿cuáles son los objetos que están en el Santísimo? Solamente el Arca de la Alianza. Y en el Santo, los otros tres que antes dijimos, la menorá, el incienso y el altar. Entonces, el Santísimo representa el sagrario. Así como el Arca de la Alianza tenía dentro un copón con el maná, pues el sagrario tiene el copón con el Santísimo ya consagrado, es decir, el cuerpo santo y divino de nuestro Señor Jesucristo, la Eucaristía. Y si el Santísimo del templo equivale al sagrario católico, ¿qué representa el santo del templo? Pues representa el presbiterio. Por eso es que es en el presbiterio donde va el altar, las velas y el incienso. Entonces, ¿qué representa el atrio? Pues la nave central de nuestra templo católico, de nuestra iglesia, ¿no? Que es donde nos corresponde estar a nosotros los laicos, los seglares. Entonces, una vez que uno entiende esta correspondencia con la liturgia católica, se da cuenta lo que hacemos mal los católicos. Porque entonces, en el sagrario solamente pueden meter la mano los obispos, sacerdotes y diáconos, que son los que tienen las manos consagradas. Y el velo, Jaim, que tenía los querubines, que determinaban una barrera, o es decir, no pase, esa barrera sigue estando en el sentido de que alguien que no tenga las manos consagradas no puede meter la mano dentro del sagrario. No puede porque está violando la ley. En el presbiterio, además de las personas consagradas, también pueden ejercer en la misa personas que hayan recibido un sacramento menor, como el sacramento del acolitado y del lecturado. Entonces, ese no es un sacramento, es una orden menor, pero esa orden menor te da una función levítica. Y el resto, pues, de los seglares van en el atrio y los seglares no pueden participar en la misa en el presbiterio.
Entonces, en resumen, cuando nosotros hacemos un mapping, ¿no?, de nuestra liturgia, de nuestro templo católico a la ley, pues el Santísimo es el sagrario, lo que antes era el Santo de los Santos. El velo es el mismo que se llamaba Jaim, el que tenía los querubines, es el velo que debería recubrir el sagrario, aunque hoy en día se usa poco. El obispo y sacerdote es el Cohen de hoy, es decir, el único que puede entrar realmente con su mano dentro del sagrario, porque es el único que podía entrar una vez al año en el Santo de los Santos. Y los otros que participan en la liturgia hacen de levitas, es decir, ejercen funciones levíticas, y se hace de manera formal cuando un obispo te impone las manos. A mí mi obispo me impuso las manos y me entregó la orden menor del lectorado. Por eso yo oficialmente y de acuerdo a la ley puedo subir a leer, porque tengo la orden menor del lectorado. Si no, yo no podría subir a leer. Bueno, la mesa de los panes, como lo dije antes, representa el altar. El incienso representa el incienso. ¿Y qué representa la menorá? ¿Cómo está en la liturgia católica la menorá? Pues ya lo voy a explicar, pero antes de eso, decir que Dios me ayudó a entender que cuando nosotros los laicos asistimos a la misa, de acuerdo a la ley, no asistimos a la misa dentro del templo, sino frente al templo, de cara al templo, porque el templo, según la ley, comienza con el pórtico, que es esta cadenita o puerta que antes existía en la Iglesia Católica y que con el modernismo se comenzó a quitar, pero que no debe quitarse porque esta cadenita o puerta que representa el pórtico del templo, lo que nos hacía recordar antes es que los laicos, los seglares, no pueden participar de la Santa Misa en el presbiterio. Repito, a menos que usted haya recibido orden menor del acolitado, orden menor del lectorado, porque el pueblo realmente no asiste dentro del templo, no. De acuerdo a la ley, nosotros asistimos como pueblo desde el atrio de cara al templo, frente al templo. O sea, según la ley, el templo comienza en el pórtico, que es esta cadenita. El presbiterio es el santo y el sagrario es el santísimo o santo de los santos. Bueno, ¿dónde está entonces la menorá en la liturgia católica? Yo antes no la veía, pero ahora la veo siempre. Esta es la exposición eucarística más antigua que hay en la humanidad, tiene como 134 años de exposición permanente. Es la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Montmartre, en París, y no se detuvo ni con la Primera ni con la Segunda Guerra Mundial. ¿Y dónde está la menorá? Pues se las muestro, miren qué fácil, ahí está la menorá. Yo ahora en cada misa tridentina veo la menorá que antes no la veía y me encanta verla, me encanta descubrirla. ¿Por qué? Porque lo que me encanta es descubrir que nuestra fe católica tiene una raíz hebrea y todo lo que hacemos los católicos tiene una raíz en la ley, está enraizada en la ley. Y recordemos que la ley es eterna, inmutable y la dio Dios Padre. Y cierro esta parte de la presentación con una cita del libro Insinu Jesu, donde Jesús hace una comparación muy bonita de su costado y de su corazón con el tabernáculo de la ley. Lo que está subrayado aquí en rojo dice: la herida de mi costado es el lugar santo de mi cuerpo, el santo de los santos es mi sagrado corazón. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! O sea, en el desierto, el santo era el lugar por donde se accesaba al santo de los santos. Entonces, si el santo de los santos es el corazón de Jesús, es decir, la Eucaristía, entonces el santo es el costado, porque es a través del costado de Jesús, del costado abierto de Jesús, que accedemos a su corazón. Entonces, miren qué analogía tan hermosa entre el cuerpo santísimo de Jesús, su costado abierto de su corazón, con el tabernáculo de la antigua alianza. Bueno, veamos también una cosa interesante, cómo la raíz de nuestra liturgia está en la liturgia hebrea. En Éxodo 2 estaba lo de la primera Pascua. Pues esa narración de cómo fue esa primera Pascua, ese primer rescate, sienta las bases de la liturgia pascual judía y como consecuencia de la liturgia pascual católica. ¿Sí? A nosotros nos cuesta aceptar que nuestra liturgia católica tiene como base la liturgia judía. Y si uno ve los pasos del orden del Seder de Pesaj, de la cena de Pascua judía, uno se da cuenta que en la vigilia pascual católica están todos esos pasos. Y cada cosa que hacen los judíos tiene un equivalente católico. Por ejemplo, cuando el padre de la familia parte el matzá, pues eso representa a lo que hace el sacerdote cuando parte el cuerpo de Cristo. ¿Y qué representa eso proféticamente?
pues la muerte de Jesús, eso es lo que representa. Y notemos que en el Seder de Pesaj se brinda con 4 copas, que son las que están aquí resaltadas en color morado. Y a mí me gusta estudiar mucho esa cena de Pascua y sus 4 copas porque me ayuda a entender cómo Jesús instituyó la Eucaristía. Jesús es un judío y todos los años celebraba la cena de Pascua con sus apóstoles en Jerusalén, porque así lo mandaba la ley. Pero en la última ocasión, en la tercera vez que celebró la cena de Pascua con los apóstoles, no hizo solamente una cena de Pascua, sino que introdujo cambios. ¿Por qué? Porque en esa, la más importante cena de Pascua que celebró Jesús con los apóstoles, instituyó la Eucaristía. ¿Con cuál de las 4 copas del Seder de Pesaj? Pues lo instituyó con la tercera, que es justamente la que se llama Behit Salti, acción de gracias, decimos en castellano, que viene de la palabra Eucharistia en griego. Entonces, tenía que instituir la Eucaristía con la tercera porque es la copa de la acción de gracias. Y luego la cuarta copa no la beben. Después de que cantan los salmos de alabanza, los himnos de Jalel, parten hacia el huerto de los olivos sin tomar la cuarta copa. Y qué raro, porque Jesús tendría algo que decirnos para no beber la cuarta copa, porque es aquella por la cual está sufriendo tanto en Getsemaní. Si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Es la cuarta copa, porque beberla, que de hecho por eso dice al final está consumado, cuando está a punto de morir, porque la cuarta copa de la consumación implicaba cumplir la promesa que hizo con la tercera. Con la tercera, cuando instituye la Eucaristía, dice, he de morir desangrado por muchos, pues cuando muere en el Calvario, lo cumple muriendo desangrado por nosotros. Y sin embargo, la consumación no se da plenamente, sino hasta las bodas del Cordero, que es cuando dijo que va a beber con nosotros el producto nuevo de la vida. O sea que hay una conexión entre la primera Eucaristía en el cenáculo y la última Eucaristía, la mayor, la más importante, el día de la parucía. Bueno, ahora pasemos a ver el tema de la vestimenta. Casi nunca vemos a Jesús vestido de judío y yo me pregunto por qué, si Jesús es judío, ¿por qué nos empeñamos en vestirlo de una manera occidentalizada? Y como Jesús dijo que él cumplía todos los mandamientos de su Padre y había mandamientos asociados a la manera de vestirse, pues podemos determinar con certeza que Jesús vestía como judío, vestía con un manto y vestía con una túnica. Entonces, veamos a ver esta vestimenta judía y de Jesús. El que está pegado al cuerpo se llama la túnica y el que está por encima se llama talit. Nosotros lo traducimos como manto, pero la palabra hebrea para este que va por encima de la túnica se llama talit. Que la vestimenta estaba formada de 2 piezas está en muchas citas bíblicas. Por ejemplo, si alguno te cita para tomarte la túnica, abandónale también el manto, el talit. O sea, son dos piezas, son 2 prendas. Con toda certeza se ve así en la Biblia. Y aquí está la cita que antes ya mencioné, donde Jesús dice que él guardó todos los mandamientos de su Padre. Bueno, si había un mandamiento asociado a la vestimenta, pues Jesús obviamente tenía que cumplirlo. Él no se iba a vestir como quería. Él tenía que vestirse como estaba estipulado en la ley. ¿Y dónde está estipulado en la ley la vestimenta? En Números capítulo 15, donde dice, háganse flecos en los ángulos de sus mantos. Esos flecos se llama tzitzit en hebreo y el manto se dice talit. Y ese fleco tenía que tener un cordón de color jacinto, un color azul oscuro que se dice tekelec en hebreo. ¿Para qué? ¿Qué hacía estos flecos en los 4 bordes o ángulos del manto? Dice que al mirarlo os acordaréis de todos los mandamientos de Yahvé a fin de cumplirlos. Y vuelve a decir al final, así os acordaréis y cumpliréis todos mis mandamientos y seréis santos para vuestro Dios. Entonces, estos flecos lo que hacían es que a un judío le hacía recordar que ellos tenían que cumplir los mandamientos. Y había un mandamiento que decía, que interesante, Éxodo 22, 26, si tomas en prenda el manto, o sea, el talit de tu prójimo, se lo devolverás antes de ponerse el sol. Claro, tú podías pedírselo a alguien para ir a rezar. Una de las razones por las que se ponía era que ellos no rezaban sin cubrirse con el talit, pero si se lo pedías, tenías que devolvérselo antes de el ocaso. Bueno, entonces, en resumen, para explicarlo, el manto se llama talit. Los 4 flecos, borlas o orlas de los
de las cuatro esquinas, el tzitzit es el término en singular, tzitziot en plural. Y ese tzitzit tenía que tener de los 8 hilos, uno tenía que ser de color azul, un color azul muy, muy oscuro que representa a Dios. Entonces, las tres palabras claves hebreas son talit, tzitzit y tekelec. Talit es el manto, tzitzit es la borla o fleco y tekelec el azul del único hilo azul que está en el fleco. Lo importante no es la palabra, sino lo que representa. Es que Dios manda que su pueblo se vista de manera diferente, que donde fuera que fuera un judío, desde lejos se identificara como, bueno, como israelita, pues como miembro del pueblo de Dios, como si fuera una especie de uniforme que los identifica como pueblo de Dios, como pueblo consagrado a Dios y como un reino de sacerdotes, porque todos nosotros tenemos un rol sacerdotal, como lo dice el catecismo. Yo cumplo como laico mi rol sacerdotal yendo a misa y dándole a Dios su verdadero culto de la tría. Entonces, asimismo, aunque solamente los levitas allá eran sacerdotes, todo el pueblo de Dios era sacerdotal en cuanto al culto que le debía dar a Dios. Y recordemos que Dios castiga a los judíos con la diáspora y los dispersa por todas partes del mundo. Pero como los manda a uniformarse primero con el talit, el tzitzit y el tekelec, lo que hace Dios es que se identifique en cualquier país donde vayan los judíos, se identifica como un miembro del pueblo de Dios. Y lo que hace Dios castigando a los judíos y repartiéndolos por todos los países del mundo es llevando su palabra, llevando sus mandamientos, llevando la ley y llevando el monoteísmo a todas partes. Es decir, que parte del castigo judío de la diáspora es llevar la ley, los mandamientos, el monoteísmo y la creencia, la convicción de que existe un solo y único verdadero Dios. Entonces Dios los hace vestirse diferente para que desde lejos se reconozcan. Y de hecho en Canaán, cualquier eteo, jebuseo, cananeo, cualquier filisteo, podía desde lejos ver a alguien y decir, aquel es un israelita. Lo identificaban por el vestido, porque sí, lo identifica un ropaje como pueblo de Dios. Pero ¿qué es lo que hace que alguien sea pueblo de Dios? Que cumple sus mandamientos. Eso es lo que significa. Entonces, en resumen, ¿qué representa el manto? El talit representa la palabra de Dios, especialmente la ley, representa los mandamientos de Dios, representados sobre todo en los cuatro tzitziot, es decir, en los cuatro flecos, representan una autoridad dada por Dios, pero dada por Dios en función de cumplir su palabra, representa el poder de Dios basado en el poder de su palabra, y también representa un uniforme. Los uniforma a Dios como una armada, pero no una armada en el sentido militar, sino una armada de justicia y de paz. Una armada basada en la ley del amor, de amar a Dios y al prójimo como a ti mismo. Representa también una marca de que este está marcado como parte del pueblo de Dios, y representa también una especie de insignia de honor, pero no una insignia en el sentido de sentirte superior, de sentirte mejor que los demás, no, sino una insignia que recuerda un compromiso especial con Dios a través de cumplir sus mandamientos. Cuando un judío se cubre con el talit, lo que está entendiendo es lo que representa ese cubrirse con el talit, es cubrirse con la palabra de Dios, cobijarse bajo la sombra del Altísimo, como dice muchos salmos, por ejemplo el Salmo 91, protegerse bajo las alas de Yahvé, lo que dice el Salmo 36, por eso es que cuando un judío se coloca el talit, él recita el Salmo 36 que dice, cuán preciosa es, oh Dios, tu largueza, los hijos de los hombres se abrigan a la sombra de tus alas. O sea, cuando él se pone el talit, siente que se abriga bajo las alas de Yahvé. Claro, está abrigado en función de que cumple sus mandamientos. Y representa también revestirse con el poder de Dios, con el poder de su palabra. ¿Por qué es importante entender esto del manto y del tzitzit y del poder de la palabra? Porque hay muchas citas del Antiguo Testamento que no se entienden bien si uno no sabe lo que es el manto talit y no sabe lo que son los tzitzit, los tzitziot, o sea, los flecos. Por ejemplo, cuando Elías le deja caer su manto a Eliseo, lo que le está dejando caer es su talit. Y como el talit representa la autoridad y el poder de la palabra, entonces cuando los discípulos de Eliseo vieron que Elías le dejó caer su manto, entendieron que le transfirió la autoridad. O sea, Elías le transfiere la autoridad a Eliseo a través de pasarle su talit.
le transfiere su autoridad, la autoridad por el poder de la palabra de Dios. Otro ejemplo lo vemos en 1 Samuel 15. Dios le da a Saúl una orden de que vayan a exterminar a un pueblo enemigo y que no dejaran botín ni tomaran, o sea, que mataran a todos, que no dejaran sobrevivientes ni tomaran botín. Pero Saúl era muy desobediente y no hizo ni lo uno ni lo otro. Trajo sobrevivientes encadenados y también se trajeron botín. Cuando el profeta Samuel regaña a Saúl en nombre de Dios por haber desobedecido a Yahvé, en lugar de humillarse, Saúl se llena de soberbia y le arranca un tzitzit. Y Samuel se da la vuelta y le dice, por haberme arrancado ese tzitzit, esa borla, ese fleco, te doy una profecía de Dios, te arrancaré el reino de tus manos. O sea, es como si él arrancara o intentara arrancarle la autoridad a Samuel y en respuesta Dios le da una profecía a Saúl de que le va a arrancar su reino. Otro ejemplo lo tenemos en el mismo libro de Samuel, capítulo 24, que es que Saúl, porque no quería perder su reinado, intenta muchas veces matar a David. Nunca lo consiguió. Más bien, una vez ocurrió lo contrario. Saúl estaba durmiendo en una cueva y David llega a él cuando está durmiendo. Lo pudo haber matado, pero no quiso matarlo. Solamente le cortó un tzitzit y luego se lo hizo ver. Le dijo, mira, Saúl, yo te tuve en mis manos, Dios te entregó en mis manos, pero yo no te quise matar, solo te arranqué un tzitzit. Lo digo para darme a entender que si no conocemos esta terminología bíblica, el talit, el tzitzit, vemos esta cita bíblica y no la comprendemos. Y todo esto que acabo de dar es un preámbulo para explicar el tema del manto y del tzitzit de Jesús que tocó la hemorroísa. Eso está en Lucas 8. Esta mujer decía, si logro tocar, aunque sea la borla, la flanca, el fleco, es decir, el tzitzit del manto de Jesús, es decir, del talit de Jesús, quedaré curada. Porque esta mujer sabía que Jesús no solamente era un rabí, que rabí significaba maestro, sino que entendía del talit y del tzitzit. Entendía que este manto representaba la autoridad de Jesús y su poder, pero el poder basado en la palabra de Dios. Entonces ella lo ve como que si logro tocar el tzitzit de Jesús, estoy tocando el poder de la palabra de Dios. Por eso quedó curada, porque cuando ella toca el tzitzit de Jesús, dice Jesús, alguien me tocó porque he sentido salir virtud de mí. Otras Biblias traducen, he sentido salir fuerza de mí, un poder ha salido de mí. Pues eso que salió es poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios representada en el tzitzit. Entonces, este tipo de citas bíblicas, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, no se comprenden si no conocemos esta terminología, esta cultura hebrea y lo que realmente significaba lo que ella estaba tocando. Ella sabía lo que estaba tocando, ella sabía lo que estaba haciendo. Si toco el poder de la palabra de Dios, entonces el poder de la palabra de Dios me va a curar. Entonces, ya estamos terminando, unos pocos minutitos más. El tzitzit está conformado por 8 hilos. Uno tiene que ser de color azul, porque representa azul tanto la divinidad como la palabra de Dios. Y tiene 5 nudos, representando los 5 libros de la ley. Y el número de vueltas de cada nudo también tiene un significado. Los primeros 7 y 8 nudos representan las 2 primeras letras de Yahvé. Los siguientes 11 nudos representan las 2 últimas letras de Yahvé y los últimos 13 vueltas representan la palabra Ejad, que es uno en hebreo, porque todo el tzitzit representa el primero y mayor de los mandamientos, que es escucha Israel, Yahvé, nuestro Dios Yahvé es uno. Entonces recuerda el primero y mayor de los mandamientos. La palabra tzitzit, si sacamos su valor en números hebreos, da 600. 600 más 8 hilos del tzitzit, más los 5 nudos, que representan los 5 libros de la ley, da 613 mandamientos, que son los 600 mandamientos de la ley, de la Torá. Entonces, cuando Jesús les reclama que se hacen más grandes las filacterias o más largos los flecos de sus mantos, él no está aboliendo la ley, él no está reclamando que lo usen. La filacteria es esto que, bueno, se llama tefilín en hebreo, está en la ley también, es una cajita que tiene fragmentos de la ley y que te amarras en el brazo izquierdo o en la frente.
Entonces, eso está bien porque eso está en la ley, o sea, eso no fue el judío que inventó eso, no, 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 eso está en la ley, le está cumpliendo la ley. Y Jesús no le reclama que la cumplan la ley, ¿cómo lo va a reclamar? Lo que reclama Jesús es que no tiene sentido si tú lo haces solamente de manera visible, por ostentar, hacerte una filacteria más grande o más largo el fleco de tu manto, el tzitzit, para hacerte creer mejor que los demás, ¿no? Porque todo esto tiene un propósito de santificar a la persona, de santificarla y de que ame más a Dios y al prójimo. Pero si lo haces solamente por la parte visible, por ostentar, entonces no tiene ningún sentido. Bueno, me alargué un poquito con la explicación, me disculpas, pero es que el tema es complejo. De hecho, creo que no dije ni la mitad de todo lo que quería presentar. Quizás nos toque hacer una parte 2, pero prefiero pararlo aquí, aunque haya dejado de compartir algunas cosas importantes para dar tiempo de una pequeña ronda de preguntas y respuestas. Y si hace falta, pues hacemos una parte 2 después, Raúl. Perfecto. Una de las preguntas, Mauricio, que te quería hacer, pensando en lo que el David cortándole el tzitzit a Saúl, ¿qué pasa si si no me equivoco, una de las oraciones que se hacen en el aspecto de cubrirse con el talit es inspeccionar que todo esté bien? ¿Qué pasa si ese talit está dañado? Por ejemplo, si ha sido uno de esos sí ha sido cortado, ¿tú sabes qué pasa con eso? No, no lo tengo muy claro. Sin embargo, se ve en el libro de Samuel que se consideraba una afrenta muy grande arrancarle un fleco al talit de alguien, o sea, arrancarle un tzitzit, porque como eso representa autoridad, la parte de la autoridad de Samuel era su talit, parte de la autoridad que reflejaba Jesús era su talit. Entonces, arrancarle un fleco, que es la parte más importante del talit, ese tzitzit, era una afrenta muy grande contra esa persona. Entonces, eso era algo que estaba visto como una falta muy grande, porque es como, no sé si quisiera decir como te hago daño a tu autoridad, o si alguien se la arranca a sí mismo, no sé si quisiera significar algo así como que no voy a cumplir todos los mandamientos o que estoy dispuesto a violar mandamientos. No estoy del todo claro de lo que significa, pero por la Biblia se ve que cuando alguien le arrancaba el tzitzit a alguien, se consideraba una falta muy grave. Listo. Y así como la persona al tocar el manto, ¿crees que el contacto espiritual con el altar en la misa tradicional, especialmente a través de la consagración y el canón, es también lugar de sanación interior y corporal? Sí lo creo porque al final lo más importante que representa el talit y los tzitziot es el poder de la palabra de Dios. Y toda la Santa Misa, toda nuestra liturgia tiene que ver con la palabra de Dios. Recordemos que nuestra misa está compuesta por liturgia de la palabra y liturgia eucarística. Entonces, la liturgia de la palabra es la primera parte que se lee la Biblia y la homilía, se analiza, se medita, nos alimentamos con la palabra. Pero es que la segunda parte, que es la liturgia eucarística, es la palabra de Dios hecha carne, la Eucaristía. O sea que sigue siendo la segunda mitad, sigue siendo relacionada con la palabra de Dios, pero la palabra de Dios hecha carne, la Eucaristía. Entonces, en nuestro contacto con la palabra de Dios, que primero nos entra por los oídos, ¿no? En la lectura y en la homilía, y después nos entra por la boca cuando comulgamos, es ese contacto con la palabra de Dios lo que nos sana en la misa. Y eso fue lo que ocurrió prefigurado con la sanación de la hemorroísa. Ya tocó el poder de la palabra de Dios. Claro, en ese momento no existía la Eucaristía. Digamos, toca el poder de la palabra de Dios tocándole el tzitzit, representado en un tzitzit. Pero todo esto anticipa, y por eso me gusta tanto tu pregunta, tan bonita, tan interesante, todo esto anticipa cómo a nosotros se nos libera el poder de la palabra de Dios participando con fe y con amor en la Santa Misa, porque tenemos ese doble contacto con la palabra de Dios. Primero con su palabra que nos entra por el oído, la lectura y la meditación de la palabra en la homilía, y luego nos entra por la boca cuando nos alimentamos del verbo de Dios hecho carne, de la palabra de Dios hecha carne, y eso es lo que nos trae sanidad. Así que muy buena tu pregunta y la analogía es perfecta. ¿Crees que la misa tradicional conserva elementos del culto hebreo, como el incienso, el altar de sacrificio, el lenguaje sagrado y el sentido de lo trascendente? ¿Y qué puede ser una puerta para descubrir nuestras raíces bíblicas sin caer en judaizantes errores o
sincretismos? Muy buena tu pregunta también. Me alegra que la hayas hecho porque permite aclarar cosas importantes. Lo primero que quiero aclarar en respuesta a tu pregunta es que toda la liturgia católica, sus partes, sus componentes, las cosas que se hacen y sus elementos, sus vestiduras, el incienso, las velas, el altar, todo, nuestra liturgia, todo, cuando digo todo, vuelvo a decir todo, tiene su raíz en la ley, en el Antiguo Testamento y en la liturgia hebrea, porque eso fue lo que hizo Jesús, un judío crea la Santa Misa en una cena de Pascua judía, es decir, participando de la liturgia pascual hebrea, es que él crea la liturgia pascual católica. Cuando los protestantes, atacándonos a los católicos, dicen que lo del sacerdocio es un invento católico, que si la vestidura sacerdotal es un invento, que si el altar, que si la misa, que si las velas, que si las manos consagradas, que si el sagrario, dice, todos esos son inventos católicos. Es absolutamente falso, es mentira, porque no hay ningún solo elemento. Y yo di solo pinceladas hoy. Este tema es tan extenso que podríamos hacer 10 conferencias y se pueden escribir cientos de libros. No hay ni un solo elemento, Raúl, de la liturgia católica en las cosas que se hacen y en los utensilios que forman parte de la misma, que sea un invento católico. Todo ello tiene su raíz en la ley, en el Antiguo Testamento, pero especial y particularmente en la ley. Lo que hace Jesús cuando instituye la Iglesia Católica es tomar todos esos elementos de la ley y de la liturgia católica y llevarlos a su plenitud, revelando su verdadero significado, pero no inventando nada, no creando nada, nada. Es que ni siquiera los sacramentos de la Iglesia Católica fueron inventos católicos. Todo sacramento tiene su contraparte, su anticipo en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el sacramento del orden sacerdotal está prefigurado cuando Dios le dice en el libro de Levítico a Moisés, tráeme a tu hermano Aarón y a tus 2 hijos y vas a hacer lo siguiente. Los vas a lavar con agua, los vas a poner encima el manto, les vas a poner encima el efod, le vas a ceñir el no sé qué y le vas a poner en la cabeza una mitra. Lo que está haciendo Moisés como instrumento con su hermano Aarón es hacerlo sumo sacerdote. Y eso es una prefiguración del sacramento del orden. O sea, en terminología católica es como si dijéramos que Moisés está haciendo obispo a su hermano. O sea, como lo que está en ese capítulo de Levítico, si no recuerdo mal es Levítico 8, es una especie de consagración episcopal. Bueno, es la prefiguración de lo que sería una consagración episcopal. Y así como está ahí prefigurado el sacramento del orden sacerdotal, todos los demás sacramentos están prefigurados en el Antiguo Testamento. Con lo cual, no hay absolutamente nada católico que sea un invento católico y que no tenga su base y su fundamento en la ley. Cuando los protestantes dicen eso es porque odian a los católicos o porque simplemente también no han estudiado suficientemente a fondo la ley, no han estudiado el Pentateuco. Entonces, como no lo estudias con detalle, no te das cuenta que todo lo que hacemos nosotros tiene nuestra raíz en la ley. ¿Por qué se ve mejor esto en la misa tradicional que en la misa Novus Ordo? Porque la misa Novus Ordo está protestantizada y está deteriorada de tal manera que comienza a perderse esa raíz. O sea, con la misa tradicional no se ve claramente, perdón, con la misa Novus Ordo no se ve claramente la raíz de todos esos pasos y de todos esos utensilios y de toda esa liturgia. No se ve, se pierde el rastro. Entonces, como la liturgia católica parte proviene de la liturgia hebrea, que tiene su raíz en la ley, indirectamente se puede decir que la liturgia católica tiene su raíz en la ley. Entonces, ¿qué hicieron los protestantes y los masones infiltrados en el Vaticano? Entendiendo el poder de la Santa Misa y la importancia de todo esto que hemos revelado en este estudio, en esta discusión de hoy, entendiendo todo esto, dijeron, vamos a crear una nueva misa protestantizada para que se comience a borrar su significado y su valor, su valía. Es decir, haciendo esa misa Novus Ordo, que yo nunca he negado que sea válida. Por supuesto que es válida la Novus Ordo. Yo lo que estoy diciendo es que como es una misa protestantizada y es una deformación de la misa tradicional, porque eso es lo que es la Novus Ordo, lo voy a repetir, es una deformación, una degradación de la misa tradicional, aunque sigue habiendo transubstanciación. Pero fue un mal programado, fue diseñado por los enemigos de la iglesia, esa deformación. Entonces, con esta deformación
se comienza a borrar, se comienza a hacer poco nítido esa raíz hebrea de nuestra liturgia y esa raíz de la ley. Y como yo dije desde el principio, desde el primer minuto de esta presentación de hoy, la ley es inmutable y eterna. Inmutable y eterna. Jamás dijo Jesús que venía a abolir ni siquiera una coma, tilde o yo de la ley. Lo que dijo Jesús es que vino para tres cosas. Lo dije al principio, pero como conclusión y cierre vuelvo a decir, vino a darle cumplimiento a la ley, revelar su verdadero significado y llevarla a su plenitud. Entonces, la liturgia católica es llevar la liturgia judía, llevarla a su plenitud, revelar su verdadero significado y darle cumplimiento. La liturgia católica le da cumplimiento a la ley, o sea, porque es la evolución y llevarla a la plenitud la liturgia judía. Bueno, muchas gracias, Mauricio. Te damos muchas gracias en mi canal de Exsurge Domine por tu presentación. Esperamos que otro día podamos seguir platicando acerca de este tópico. Así que muchas bendiciones. Y si no te molesta, quédate unos minutitos para hacer un uploading completamente del video. ¿Ok? Bendiciones. Me despido agradeciendo por esta oportunidad. Sabes que yo soy un enamorado de la palabra de Dios. Yo me enamoré de Dios a través de las Sagradas Escrituras y cada vez que tengo una oportunidad de hablar de la palabra de Dios, de profundizar en ella, pues no puedo sino agradecer, agradecer y agradecer. Pues me despido bendiciendo a todos los que escuchen este vídeo, este programa, y que todo lo que hagamos siempre sea por y para la gloria de Dios Padre, la honra del santo nombre de Jesucristo y la salvación de las almas. Abrazos y bendiciones para todos. Amén.